Bienvenidos a su sesión número 7 de la materia de estimación presupuestal en la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy vamos a ver el presupuesto de caja, especialmente lo que nosotros denominamos como flujo de efectivo. Recuerden cómo es el ciclo de presupuestos que hemos estado siguiendo, en donde primero nosotros estuvimos presupuestando la parte de ingresos, costos, gastos, inversiones, impuestos, y finalmente vamos a cerrar con lo que vendría siendo un presupuesto de caja, para ver si el dinero que nosotros tenemos ahorita nos alcanza para hacer toda la operación del negocio. Como nosotros vimos, ¿sí?, nosotros tenemos que hacer la parte de un presupuesto financiero, en donde nosotros vamos a poner la parte de ingresos, cuánto es lo que nosotros vamos a cobrar, cuánto nosotros vamos a pagar, etcétera, para que realmente con eso veamos si el dinero es suficiente para todo lo que vendría siendo la operación del negocio. De hecho, en esta sesión prácticamente nosotros vamos a empezar a hacer todo el proceso de lo que es una planeación financiera, un presupuesto financiero, en donde nosotros vamos a ver si el dinero que tenemos realmente alcanza para cubrir todas las operaciones del proyecto. Fíjense bien, nosotros con esta parte vamos a empezar otra partecita de la parte del presupuesto. Ya nosotros presupuestamos toda la parte de gastos. Junto con toda la parte de gastos, ingresos, costos, impuestos, nosotros ya pudimos determinar la parte del balance general. Mas, sin embargo, nos hace falta la parte del balance, que nosotros en esta parte vamos a empezar con la parte de caja, bancos, que es la parte de dinero. Posteriormente, nosotros vamos a hacer unos ejercicios de presupuesto y finalmente en unas 2 o 3 sesiones vamos a cerrar todo el ciclo presupuestal con lo que vendría siendo un presupuesto financiero, o sea, todo es cerrar todo nuestro ciclo, en donde vamos a ver precisamente el presupuesto de caja, de cuentas por cobrar, de inventarios, de inversiones permanentes, de cuentas por pagar y la parte de capital. Vamos a cerrar, de hecho, nosotros haciendo lo que es un presupuesto y haciendo lo que es el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Los 3 estados financieros al mismo tiempo, para que con eso ustedes no se queden con ninguna duda de cómo estaríamos nosotros sacando los 3 estados financieros. La parte del flujo de caja es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a manejar realmente el dinero que va a disponer el proyecto. Nosotros vamos a obtener lo que vendría siendo un estado financiero proyectado. ¿Por qué? Porque van a verse las necesidades a futuro del negocio, en donde se van a ver los ingresos, costos y gastos que va a tener el mismo. Y con eso nosotros vamos a poder ver si realmente el dinero que tiene el negocio nos alcanza o si vamos a tener necesidades posteriores. El flujo de caja o el flujo de efectivo nos va a mostrar todo el dinero, todo lo que se está cobrando y todo lo que se está gastando durante un periodo determinado. Este flujo de efectivo, de acuerdo a las necesidades de la empresa, se puede hacer de forma semanal, anual, mensual, etc. No tenemos nosotros una fecha. Ese flujo de efectivo nos sirve para nosotros poder medir los rendimientos o las faltantes de dinero, porque inclusive, imagínense, si nosotros estamos a primer día de mes, nosotros tenemos ingresos y conforme nosotros vamos recibiendo esos ingresos, nosotros tenemos que ir haciendo una planeación de cómo vamos a gastar ese dinero. Ese dinero es muy importante que nosotros sepamos administrarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ciertos gastos o ciertos costos fijos durante ciertas temporadas. Por ejemplo, pagar sueldos y salarios los días 15, los días 30, o si es en cada semana, cada fin de semana, los días viernes, pagar sueldos y salarios a los empleados, los obreros, etcétera. Entonces nosotros tenemos que pagar durante ciertas fechas ya establecidas, los sueldos y salarios que nosotros tenemos que darle a los empleados. Entonces es muy importante para nosotros tener esa planeación, que el dinero que tengamos realmente nos alcance para cubrir todas las necesidades del negocio. Es de ahí de suma importancia que nosotros no tengamos faltantes de dinero. Entonces,
O si en su caso nos sobra dinero, entonces nosotros podemos administrarlo de forma tal que le reditúen ganancias a la empresa. Por eso la importancia de que nosotros planeemos cuándo nosotros vamos a tener el dinero disponible, para que con eso nosotros podamos ver cómo se está moviendo el dinero a través del tiempo, ¿no? Y si nosotros tenemos que comprar activo fijo, etcétera, tenemos que comprar activos fijos, tenemos que comprar, a lo mejor pagar un préstamo, o en ver en qué momento nosotros podemos hacer disponible ese dinero, ¿sí? Entonces de ahí nos sirve planear cuándo tenemos ese dinero disponible. El objetivo, prácticamente, como les había comentado, del flujo de efectivo es tener liquidez, ¿sí? O sea, tener nosotros un dinero que lo tengamos disponible en ciertas fechas. No nos sirve que el dinero también lo tengamos ahí parado y ocioso. Nosotros necesitamos que el dinero nos produzca durante ciertas épocas, nos produzca rendimientos. Entonces, si nosotros nos sobra dinero, podemos invertirlo y con eso poder ganar algunos rendimientos durante un periodo determinado. Entonces, nosotros con eso tenemos un equilibrio, es decir, nuestros ingresos van a cubrir los gastos que tengamos. Entonces, con eso tenemos lo que es un equilibrio. Los costos están cubiertos con los ingresos que se están generando. Y con eso, si nosotros tenemos saldos de efectivo, nosotros podemos invertirlos de forma tal que nos procuren algunas ganancias. Por ejemplo, vamos a verlo un poquito de forma un poquito más práctica. Vamos a ver, si nosotros en un negocio, les estoy comentando que el flujo de efectivo consta de dos partes, la parte de ingresos y la parte de egresos. Entonces, si nosotros en la parte de ingresos tenemos la parte de cobranza, que es lo que realmente está facturando un negocio. Tenemos la parte de egresos, en donde tenemos todos los pagos, es decir, pagos a proveedores, por ejemplo, de las compras que hemos realizado, pagos de sueldos y salarios, pagos de todos los gastos, que sería la parte de los servicios, luz, agua, teléfono. Tenemos la parte de la renta. Si nosotros tenemos de cobranza 1,000 pesos y tenemos que pagar a proveedores 800, sueldos y salarios 200, servicios 100, renta 10, ¿qué pasaría? Son 800, 1,000, 1,100, 1,110. Entonces, ¿qué pasó aquí? Nos pasamos 110. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que planear de forma tal que administremos lo que va a entrar. Entonces, si tenemos 1,000 pesos y tenemos todos estos gastos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tenerlo que planear de forma tal que a lo mejor sueldos y salarios no los podemos mover, pero podemos nosotros mover los pagos de proveedores. En lugar de 800, pagar 500. Y con eso ya tenemos que son 500, 700, 800, 810,000. Contra 1,000, pues ya tenemos un flujo positivo, ¿ok? Que inclusive a proveedores podemos nosotros ponerle 600. Y con eso son 600, 800, 900, 910,000. Y nos sobra de colchón lo que vendría siendo 90 pesos de flujo positivo. Ya con eso nosotros administramos nuestro efectivo, que es el dinero que entra menos todos los gastos. Y ya vimos que proveedores solamente podemos pagar 600, porque va acorde al dinero que está entrando. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir administrando nuestro efectivo. Ahora, en el peor de los casos, que nosotros no podemos mover estos 800, tenemos lo que vendría siendo, traemos nuevamente a 1,110. Tenemos un faltante de 110. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos la parte de un financiamiento, la parte de un préstamo. Y ese financiamiento va a tener que cubrir la necesidad que tenemos ahorita de 110 pesos, que es lo que nos estaría faltando. Podemos pedirlo inclusive de 200, ¿ok? Para que con eso nosotros cubramos nuestras necesidades
y nos sobren lo que vendría siendo 90 pesos de flujo. Ya con eso nosotros cubrimos la necesidad de financiamiento, la necesidad de dinero que teníamos, ¿ok? Y esto sería para nuestro mes 1. Para el mes 2 nosotros quizás tenemos 1500, no tenemos ninguna parte de financiamiento y siguen habiendo nuestros mismos egresos, no cambian, sí, siguen constantes. A lo mejor este de 800 sube un poquito a 900. Entonces tenemos 900, 1100, 1210 contra 1500. Entonces ya tenemos nosotros un sobrante. Ese sobrante, inclusive nosotros podemos ver que podemos pagar este préstamo. Entonces aquí tenemos préstamos y podemos negociar que nos presten en el mes 1 200 pesos y en el mes 2 pagarlos. Y ya con eso pues ya tenemos 1410 y nos siguen sobrando 90 pesos. Y ya pagamos el préstamo que habíamos tenido en el mes 1. ¿Ok? Ya con eso planeamos cuándo nosotros vamos a necesitar dinero y cuándo lo vamos a cubrir. De ahí la importancia de que nosotros podamos tener este flujo de efectivo, que es una herramienta muy sencillita, y podamos nosotros ver en qué momento nosotros vamos a necesitar dinero y en qué momento nosotros lo vamos a cubrir. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver. Estos son los objetivos del flujo efectivo, como les había mostrado. Mostrar el dinero, lo que es la liquidez del negocio. Mostrar el equilibrio, que los costos sean cubiertos con nuestros ingresos. Minimizar los saldos ociosos o los riesgos por falta de dinero, ¿no? Entonces, el flujo de efectivo, como vimos ahorita, nos permite conocer los excedentes de efectivo, los sobrantes de efectivo o los faltantes en su caso, y con eso cubrir nosotros nuestras necesidades de efectivo. Amortizar lo que vendrían siendo los créditos o las deudas que nosotros tengamos, como ahorita vimos, pedimos 200 y vimos que al mes siguiente los podemos cubrir sin ningún problema. Y por lo mismo, nosotros podemos planear nuestra nómina y ver en cuánto podemos nosotros pagarles a nuestros empleados sin ningún problema. Con esto, nosotros podemos, como les había comentado, hacer un flujo tanto mensual, semanal, quincenal, bimestral, semestral, etcétera, de acuerdo a las necesidades que tenga el negocio. De hecho, muchas veces nosotros cuando hacemos proyectos de inversión, a 3 años hacemos flujos anuales, en los que nosotros vamos a mostrar todos los ingresos de forma anual, nuestros egresos de forma anual, y con eso nosotros vamos a proyectar si nuestros flujos traídos a valor presente recuperan nuestra inversión inicial. Entonces, por eso de ahí la importancia de la parte del flujo de efectivo. El flujo de efectivo se considera un estado financiero básico, por lo que nos muestra tanto las necesidades de efectivo como las necesidades de financiamiento, de sobrantes de efectivo, ver cómo nosotros vamos a poder invertir esos sobrantes, etcétera. Nos ayuda a planear. Y de hecho, el flujo de efectivo es una herramienta básica para todos los negocios. No importa si el negocio es pequeño, grande, mediano, etcétera. Ese flujo de efectivo nos sirve mucho para poder llevar la administración del mismo. De ahí la importancia de ese flujo que nos permite conocer esas necesidades de efectivo que tengamos. ¿Cómo elaboramos un flujo de efectivo? Nosotros primero tenemos que ver por qué periodo vamos a hacer ese flujo de efectivo, de forma semanal, quincenal, mensual, bimestral, semestral o anualmente. Tenemos que nosotros ver cómo vamos a hacer ese flujo de efectivo. Posteriormente tenemos que ver los ingresos de ese periodo, cuáles van a ser mi cobranza.
y los pagos que nosotros vamos a hacer. Con eso nosotros hacemos una lista de todas las obligaciones y vamos a ver en qué momento nosotros tenemos que pagar ese dinero. Ahora con eso nosotros tenemos ingresos menos costos, tenemos nuestro flujo, pero tenemos que mostrar un pequeño colchón. Es decir, no podemos decir, si cobro 100, gasto 100, porque siempre acuérdense que esta parte del flujo de efectivo es una herramienta que nos va a permitir planear a futuro. ¿Y qué pasa si cuando nosotros estamos viviendo ese futuro y se convierte en presente, sucede algo imprevisto, algo que no teníamos planeado? Nosotros vamos a tener que cubrirlo y tenemos que gastar ese dinero. Y si nosotros tenemos un flujo de efectivo muy justo, entonces nosotros vamos a necesitar financiamiento inmediato. Y como nosotros al hacer el flujo de efectivo queremos precisamente evitar esa parte, entonces nosotros necesitamos dejar un pequeño colchón. Ese pequeño colchón va a variar de acuerdo a las necesidades de la empresa. Si la empresa ya sabemos que salen imprevistos de 10,000 pesos, pues tenemos que dejar un colchón de 10,000 pesos. Si nosotros tenemos imprevistos de 5,000 pesos y ya conocemos que la empresa tiene imprevistos de 5,000, pues entonces nosotros tenemos que dejar ese pequeño colchón, ese flujo de efectivo que nosotros vamos a tener como un resguardo. Y ya con eso nosotros vamos a poder tener un flujo de efectivo flexible, o sea que podemos ir ajustando poco a poco. Entonces, de ahí la importancia de que ese flujo de efectivo no sea tan justo, ¿no? Tan limitante. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros tenemos un flujo de efectivo y el resultado nos sale positivo, se dice que es un flujo de efectivo positivo o tenemos un superávit. Ese superávit, pues lógicamente nosotros se desprende de una buena planeación y nosotros con ese dinero podemos planear, comprar activos, invertirlo, poner a trabajar ese dinero ocioso y con eso traernos algunas ganancias. Más sin embargo, si tenemos un saldo negativo, ¿sí? O sea que nuestros ingresos no cubran nuestros egresos, tenemos lo que es un flujo negativo o déficit. Y con ello nosotros, como vimos ahorita, tenemos que a lo mejor hacer que cobremos más rápido para con eso agilizar la cobranza con algunas políticas, por ejemplo, que decimos, si me pagas inmediatamente te hago un descuento del 3%, ¿no? Un descuento mínimo. Pero con eso nosotros motivamos a la cobranza. Nosotros podemos también reestructurar nuestra parte del flujo, como lo hice hace rato, en donde decimos, no, pues pago a proveedores, no puedo gastar tanto, voy a tener que gastar menos, gastos tantos, etcétera, ¿no? O sea, lo reestructuro de forma tal que mis ingresos sean cubiertos, ¿sí? Y nuestros ingresos puedan cubrir los gastos que tenemos. Entonces, con eso nos va a ayudar muchísimo para que nosotros podamos cubrir las necesidades del negocio sin ningún financiamiento. Ya de plano, si no podemos nosotros reestructurar nuestro flujo o agilizar la cobranza, nosotros tenemos que recurrir quizás a algunas fuentes de financiamiento, tanto internas como externas. ¿Qué fuentes de financiamiento nosotros vamos a tener? Vamos a tener fuentes de financiamiento internas, que vendrían siendo, por ejemplo, que un socio nos pueda prestar dinero, que haga una nueva aportación o que nos preste dinero, o podemos vender activos fijos, o podemos vender lo que es materia prima, o podemos rebajar, que salga la parte de inventarios obsoletos, aunque sean rebajados, pero que nos produzca algo. O podemos quizás, por lo que decimos, ¿no? Ventas por fin de temporada, lo que queremos es que salga esa mercancía y que nos produzca dinero y que no nos esté generando más costos, ¿no? O sea, tenemos que buscar toda esa parte de fuentes de financiamiento internas. O también, si no podemos con eso,
pues vamos a tener que cubrirlos con fuentes de financiamiento externas, como vendrían siendo los créditos bancarios, emitir nuevas acciones, etcétera, ¿no? Son algunas fuentes de financiamiento que la empresa, según su tamaño, según sus ingresos, según su tiempo de operación, puede disponer, ¿no? Puede acceder a un crédito bancario, puede acceder a lo que vendría siendo acciones, etcétera, ¿no? Puede acceder a que invitar a alguna persona externa que pueda formar parte del negocio, etcétera, para que de esta forma, pues ahora sí que poder nosotros obtener dineros de una forma o de otra. La parte de los flujos de efectivos, nosotros tenemos lo que vendría siendo algunos tipos de operaciones. Esas operaciones, si se fijan, tenemos 3 tipos de operaciones. Algunas operaciones son, por ejemplo, precautorias, que quiere decir que nosotros vamos a dejar un pequeño colchón dentro de mi flujo para que no me queden ceros. Y nosotros podemos dejar ese pequeño colchón por precaución, ¿no? O sea, no dejar el flujo tan justo de forma tal que si sucede algo, pues ya no funcionó la parte de la planeación de efectivo. Entonces nosotros tenemos eso, una operación precautoria. Tenemos operaciones especulativas. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo nosotros cuando tenemos la parte de fin de temporada, podemos aprovechar para comprar algunas cosas que van a estar mucho más baratas que cuando son de temporada. Entonces nosotros podemos aprovechar esas fechas que nosotros sabemos y podemos comprar por mayoreo, aprovechando los descuentos por fin de temporada, o simplemente podemos negociar con algún proveedor. Oye, yo necesito tanto, si te compro a gran volumen, ¿cuánto me vas a hacer de descuento, no? Entonces son algunas operaciones que son especulativas, o las operaciones normales del negocio, que son operaciones transaccionales. Entonces con eso nosotros tenemos esas operaciones que son según las operaciones del negocio día a día, ¿no? Compra, venta, cobranza, pagos, etcétera. Nosotros es importante que el flujo de efectivo pueda cubrir las operaciones del negocio de una forma o de otra, ya sea con financiamiento, ya sea con la parte de materias primas, venta de materias primas, ventas de activos fijos, ventas de temporada, etcétera. Lo que necesitamos es que nos cubran las necesidades del negocio, es decir, que nuestro flujo no salga negativo. Ese es el principal interés que nosotros debemos de tener, que el flujo no salga negativo. Ahora sí que lograr un punto de equilibrio en el cual mis ingresos puedan cubrir fácilmente nuestros egresos y me pueda salir un remanente positivo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros necesitamos, para que de esta forma el riesgo que tenga el negocio se vea disminuido. Porque pues ahora sí que como quien dice, ¿no? Nadie nos va a gustar que llegando el día 15 o el día 30 el negocio nos diga, no, pues con la pena, no tengo para pagarte los sueldos y salarios. Te pago en la siguiente quincena, ¿no? Entonces como que a los empleados no les va a gustar esa parte, ¿no? Entonces por lo consiguiente nosotros tenemos que tener una buena planeación de nuestro efectivo para que podamos cubrir las necesidades del negocio, podamos cumplir con los sueldos y salarios, podemos cubrir el pago de los impuestos, etcétera, sin ningún problema. Ahora, es importante que ese punto de equilibrio financiero, en donde nuestros ingresos tienen que cubrir la parte de nuestros gastos, vea la reputación de la empresa. ¿Por qué? Porque si la empresa no cuida su reputación crediticia, puede perder esos préstamos o esos créditos que les han otorgado los proveedores por no cubrir a tiempo sus obligaciones. Entonces, es importante ver esa parte del flujo de efectivo para que la empresa siempre cuente con una liquidez adecuada, que no tenga problemas de liquidez de dinero, que sus activos fijos cubran la parte de la solvencia para que pueda tener la empresa un respaldo adecuado. Ajá. Vamos a hacer un ejemplo. Nosotros, fíjense bien, lo más sencillo es que nosotros podamos hacer un flujo de efectivo
sin ningún problema, que nuestras cobranzas, nuestra facturación sea lo mismo que nuestra cobranza. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a hacer un flujo de efectivo en el cual nosotros tengamos, ahora sí, que diferentes partes, es decir, que metamos políticas de crédito, en donde nuestra facturación sea diferente a nuestra cobranza, para que de esta forma vean ustedes las diferencias. Entonces, fíjense, para la parte del flujo de efectivo, nosotros tenemos varias partes, que de hecho hasta ahorita no las habíamos comentado. Tenemos nosotros lo que es la parte de ingresos, que vendrían siendo toda la parte de la facturación o toda la parte de la cobranza, ¿ok? Esos son nuestros ingresos. Y tenemos otra parte que van a ser los egresos. Entonces, la diferencia entre ambos me van a dar lo que es un flujo. Un flujo, supongamos que lo estamos haciendo por meses. Entonces, un flujo mensual. Este flujo mensual le voy a sumar lo que yo dejé el mes pasado, lo que es el saldo inicial, para que al final me resulte mi flujo neto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ahí en nuestra lámina tenemos todas las ventas de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tenemos todo el año de ventas. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a poner una política de cobranza. ¿Qué quiere decir? Que el 60% de mis ventas las voy a cobrar a contado, o sea, el mismo mes, ¿sí? No tengo problema de eso. Y lo que vendría siendo el 25% le voy a dar crédito de un mes. ¿Ok? Y lo que vendría siendo el 15% restante le voy a dar crédito de 2 meses. Lo que es, por ejemplo, gobierno, ¿no? Gobierno, nosotros tenemos una política de crédito de 2 meses. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener las ventas, ahí tenemos, ¿ok? Lo que son 16,000 pesos de enero. 16,000 pesos por punto 60 nos va a dar 7,200 el primer mes. Entonces, en enero, de las ventas de enero, solamente, aquí voy a poner los meses, de las ventas de enero, solamente el 60% de las ventas las voy a cobrar el mismo mes, que vendrían siendo 7,200. ¿Qué va a pasar? El 25% las voy a cobrar el siguiente mes, o sea, 16,000 por punto 25 lo voy a cobrar el siguiente mes, que vendrían siendo 3,000 pesos, que van a ser en enero del mes 1. Y el siguiente mes, o sea, de los 16,000 pesos por punto 15, que serían las ventas, serían 2,700, que es el siguiente mes. Y eso, la suma de estos tres, me van a dar mis ingresos de 16. Entonces, vamos a ver con el siguiente. Las ventas de febrero. Febrero son 24,000 pesos. Por punto 60 me estaría dando que voy a cobrar nada más 10,800. Pero ya es en febrero. Las ventas de febrero, que serían 24,000 por punto 25, nos estaría dando 4,500, que lo voy a cobrar el siguiente mes, que sería marzo.
¿ok? Y las ventas de mismo febrero, pero por el 15% nos estarían dando 3,600. Vamos con la siguiente, marzo, que serían 32. 32 por el punto 60 me estaría dando 14,400, que las voy a cobrar en marzo, ¿no? Lo que vendría siendo el mismo mes, que serían 14,400. Luego las mismas ventas de marzo, que serían 32,000 por punto 25, nos estarían dando 6,000. Entonces aquí serían 6,000. Y lo que vendría siendo el 15% lo estaríamos cobrando el siguiente mes, que sería mayo, que serían 5,400. Y estamos con las ventas de marzo. Vamos a ver lo que vendría siendo, ok, aquí estaría sacando los totales por lo que serían los 3 meses, ¿no? Que tenemos las ventas de los 3 meses. Entonces tenemos 7,200, que vendrían siendo nada más los ingresos de enero. Febrero, que serían 13,800, ok, y marzo, que serían 21,600. Pero bueno, vamos a sacar, nos quedamos aquí en la lámina hasta lo que vendría siendo marzo, ok. Entonces vamos a sacar, por ejemplo, abril. Abril tenemos lo que son 48,000, ¿ok? 48,000. Entonces, abril tenemos lo que son los 48,000. Por lo que es el 60%, nos estaría dando 28,800. Nuevamente, retomamos los 48 por el 25, nos estarían dando 12,000. Si ya no los voy a poner en abril, los voy a poner el mes siguiente. Y los 48,000 nuevamente por punto 15 nos estaría dando 7,200, que lo voy a poner el siguiente mes, que es junio. ¿Sí? Todo con 48. Y ya con eso ya tengo otro mes, ¿no? Ya tengo lo que es 28,800 más 3,600. ¿Ok? Entonces tengo que son 28,800 más 3,600 más 6,000. Nos estaría dando 38,400. Vamos ahora con mayo. Mayo tengo lo que son las ventas de 64,000. Entonces aquí lo voy a poner 64 para que nos acordemos. Entonces 64,000 por punto 60 nos estaría dando 38,400. 64,000 por punto 25 nos estaría dando 16,000. Y pues aquí yo no lo había puesto julio. Entonces 64,000 por punto 15 nos estaría dando 9,600. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí los 3 datos de mayo. Entonces ya los puedo sumar, que son 38,400 más 12 más 5,400 nos da 55,800, que eso vendría siendo mayo. Entonces fíjense cómo ya lo voy empezando a armar. Ahorita si alcanzamos, nos regresamos para hacer un flujo más completo. Ahora tenemos, esta es la parte de cobranza, ¿ok?
Entonces, pero tenemos que ver también nuestros gastos. Nuestros gastos. Aquí, por ejemplo, tenemos la parte de compras, que vendrían siendo, por ejemplo, en enero nada más tenemos, la parte de compras. Si se acuerdan, en nuestras sesiones anteriores tenemos compras por 20,000, 24,000, 8,000, 16,000, etcétera. Pero tenemos un crédito de un mes, que quiere decir que lo vamos a pagar al mes siguiente. Entonces, con eso nosotros tenemos lo que vendría siendo que en enero las compras que realizamos las vamos a pagar al mes siguiente. Entonces, no voy a tener compras a pagar en enero, las voy a pagar hasta febrero, que vendrían siendo los 30,000, 20,000 pesos. 20,000. Pero, ¿qué va a pasar con la parte de gastos? La parte de gastos nos va a representar los sueldos y salarios, la parte de servicios, etcétera. Esos gastos nosotros no podemos ahora sí que tener crédito, decirles, no, pues ahorita haz tu gasto, el pago de servicios, y pues lo pago el siguiente mes. A lo mucho nos dan una semana, ¿no? Entonces, si bien nos va, si no, casi toda la mayoría de los gastos los tenemos que pagar en efectivo. Entonces nosotros tenemos un gasto de 16,400 el primer mes, y eso sí no nos lo podemos financiar, tenemos que ponerlo tal cual. El primer mes tenemos gastos de 16,400, el 19,100 tenemos el siguiente mes. En el mes marzo tenemos lo que son 21,800. Y por la parte de compras tenemos que son 20, 24,000 y 8,000. Entonces ahí tenemos lo que vendrían siendo nuestros egresos. Hasta ahí tenemos la parte de compras y egresos. Cerramos el primer mes. El segundo mes sacamos nuestras sumas y ya tenemos las sumas de nuestros egresos, que es lo que tenemos ahí en la lámina. El primer mes tenemos la parte de un flujo mensual, que vendrían siendo esto, ingresos menos egresos. Ahora sí que, como quien dice, ¿no? 7,200 de ingresos menos 16,400 de egresos, pues nos va a dar un flujo negativo, ¿sí? De 9,200. Entonces tenemos 9,200 negativos. Si nosotros seguimos con esta parte, tenemos que el siguiente mes tenemos 13,800 menos 39,100, pues nosotros vamos a tener, serían 13,800 menos 39,100. Tenemos un flujo negativo de 25,300. Tenemos el siguiente mes que son 21,600 menos 45,800. Tenemos que son 24,200 también negativos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tenemos una necesidad de financiamiento. ¿Por qué? Porque pues no podemos salir con flujos negativos desde el inicio y no lo podemos recuperar, si se fijan. Nuestros ingresos que vamos cobrando son mucho menores a nuestros gastos. Podemos ver que a lo mejor lo que resta de todo el año, podemos tener ingresos pues más o menos redituables, y ya podemos nosotros con eso, por ejemplo, si se fijan, el flujo mensual en junio ya se viene componiendo con un flujo positivo de 4,300. Pero ni aún así, ese flujo positivo de 4,300 nos compone la parte de nuestros flujos, ¿no? Nuestros flujos son totalmente negativos.
Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues necesitamos ahora sí que una parte de financiamiento. Esa parte de financiamiento ahí la ven reflejada, de hecho yo la puse como saldo inicial porque se los iba a explicar en esta parte. Necesitamos una parte de un financiamiento, un préstamo, que ahí la tenemos inserta, en donde es un préstamo de 170,000 pesos. No la quise poner en la lámina hasta arriba para que no se juntara con la parte de los ingresos. Entonces 170,000 pesos pues ya nos compone la parte de ingresos del primer mes. Y tenemos que son 177,200. 177,200 menos lo que son 16,400 ya nos da un flujo mensual de 160,800. ¿Ok? Entonces ya son 160,800 que viene a componer toda la parte de los flujos. Aquí nosotros vamos a repetir ese flujo, ¿ok? Ese flujo mensual ya lo podemos repetir ahí como saldo inicial. Y pues ya tenemos que el primer mes, que son 13,800 menos 39,100, nos va a dar 25,300 negativos, 25,300 negativos, más este flujo neto. Entonces ya tenemos que son menos 25,300, ya nos da 135,500 positivos, ¿no? El cual va a ser el saldo inicial del siguiente mes. Y esos 135,400 menos lo que serían 24,200 ya nos estaría dando un saldo positivo de un 111,300. Que es lo que nosotros vemos ahí en la parte del flujo de efectivo. Entonces fíjense cómo ese saldo inicial es el saldo final del mes anterior. Nada más la primera parte es donde yo le puse los 170,000 como saldo inicial, siendo que es la parte de arriba, pero se los puse para que pudieran ustedes distinguir cuál era la parte de financiamiento, ¿no?, que nosotros vamos a tener que necesitar en este flujo de efectivo, para que los flujos netos tengan que salir positivos. Eso sí, tienen que salir positivos, ¿ok? Entonces, de las sesiones anteriores, ustedes ya diseñaron sus ingresos, egresos, y ahora lo único que tienen que ponerle es la condición de crédito. ¿Cómo quedaría el crédito? Para que con eso ustedes puedan realizar su flujo de efectivo, ya sea de forma mensual. En caso de requerirlo, ustedes pueden ponerle lo que es la parte de financiamiento, como lo acabo de hacer en mi caso práctico. No me queda más que agradecerles su atención por esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.